Hola a todos, Derion Peta del canal Geopolítica Mundial aquí, y en el video de hoy vamos a ir directo al grano. Les voy a preguntar, ¿ustedes creen que el mundo está mejor o peor en comparación con el pasado? Y estoy seguro de que la mayoría de ustedes va a decir que está peor. Y voy a estar de acuerdo con ustedes si me dicen que está peor en comparación con hace 10 años, 20, 30, 40 tal vez, como máximo 50 años. Pero más que eso voy a estar en desacuerdo y voy a probar empíricamente en el video de hoy que sí, la humanidad está mejor. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte aquí al canal y de compartir este video con todos los que conozcas. Porque si compartes, aseguras que Geopolítica Mundial siga creciendo y existiendo, porque si de YouTube depende, va a seguir mandando Geopolítica Mundial a los rincones oscuros de Internet. Así que tu apoyo es muy importante. Y mi nombre es Derion Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Una idea moral, si no va acompañada de medios para ser implementada, se convierte en una utopía inalcanzable. Pero un alto nivel tecnológico, sin una moralidad que lo regule, se convierte en una distopía infernal. Históricamente, el equilibrio entre ambas cosas ha sido fundamental para desarrollar la sociedad. No sirve de nada una filosofía o una ideología, lo que sea, predicar un mundo ideal que no pueda ser implementado sin causar sufrimiento económico a la población. Por eso, abrazar una idea que no puede ser realista inevitablemente va a resultar en sufrimiento y retroceso. Y todas las ganancias obtenidas hasta entonces terminan perdiéndose por culpa de esa buena idea. Al final, recuerda la frase, el camino al infierno está pavimentado de buenas ideas. Por otro lado, cuando nuevas tecnologías y conocimientos surgen muy por delante de los estándares éticos y morales de una sociedad, lo que hemos visto frecuentemente ha sido carnicería, totalitarismo y genocidio, lo que termina desgastando a esa población y llevando a la caída de ese propio imperio, país o nación. La moralidad no existe en el vacío. Siempre está condicionada por la capacidad material de una sociedad para ejecutar aquello que considera moralmente deseable. Cuando una norma moral exige comportamientos que la base tecnológica no puede sostener, esa norma no es ética práctica. Es idealismo abstracto, un mundo ideal que no puede ser alcanzado y por lo tanto se vuelve algo vacío, no orienta la acción, solo proyecta deseos, que si se imponen a la fuerza terminan causando más daños que beneficios. La esclavitud es un ejemplo perfecto de eso, porque ya era criticada moralmente por muchos filósofos y sacerdotes muchos siglos antes de la Edad Moderna. En la antigüedad, en la Edad Media, la esclavitud no era una desviación moral aislada, sino un componente estructural del sistema económico disponible. Estaba directamente ligada a la productividad agrícola, a la logística urbana, a la construcción de infraestructura e incluso al mantenimiento de ejércitos que dependían de la fuerza humana para seguir funcionando. Era una institución básica de la economía. Combatirla significaba quebrar el funcionamiento de esa civilización, ya fuera en Europa, en África, en el Medio Oriente, en Asia o incluso en las Américas. Por eso los discursos que condenaban la esclavitud eran poco tomados en serio, porque simplemente era algo impracticable. El costo de una transición era demasiado alto para que el sistema lo soportara sin colapsar. Antes de las máquinas, antes de los combustibles fósiles, antes de la automatización, la alternativa a la esclavitud no era el trabajo libre y digno, sino un colapso productivo. Defender el fin de la esclavitud en ese contexto no era una posición moral aplicable, era una negación de las condiciones materiales de esa civilización que existía. La moralidad solo se vuelve operativa y aplicable a gran escala cuando la tecnología crea espacio para ello. El fin de la esclavitud solo se vuelve estructuralmente posible cuando empiezan a surgir fuentes de energía no humanas, como el carbón, el vapor, la electricidad y los motores, que iban a sustituir el trabajo forzado a gran escala. A partir de ese momento, la moralidad abolicionista dejaría de ser utópica y pasaría a ser una elección política real. Lo que antes era solo discurso pasó a ser aplicable y por lo tanto ahora era algo realista. Y lo contrario también es cierto. La tecnología sin un marco moral no es progreso, es una amplificación del poder bruto. Toda innovación aumenta la capacidad de acción humana, pero no define su dirección. Sin límites éticos, la tecnología tiende a maximizar la eficiencia, el control y la dominación, porque esos son los vectores naturales de los sistemas competitivos. El resultado no es neutralidad, sino una distopía, con sociedades altamente eficientes en producir sufrimiento, vigilancia y asimetría de poder.
Como siempre, quien lee a Karl Marx se vuelve socialista, pero quien lee a Marx y lo entiende se vuelve capitalista. Esto se debe a que él dice en el prefacio de La contribución a la crítica de la economía política que las relaciones sociales y jurídicas están condicionadas por el modo de producción material. La moralidad no puede imponerse contra la base productiva. Para él, la esclavitud no era un error moral, sino una relación de producción compatible con cierto nivel tecnológico. La moral abolicionista solo se vuelve histórica cuando la productividad hace que el trabajo libre sea más eficiente que el trabajo forzado. El trabajo asalariado, como lo conocemos hoy, no surge porque sea más moral, sino porque es más productivo, flexible y compatible con la acumulación de capital. En cambio, Max Weber aborda el problema de manera diferente. En el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él muestra que los valores morales solo se vuelven dominantes cuando son funcionalmente compatibles con la organización económica y técnica de esa sociedad. Hay un pasaje en su libro, que me gusta mucho, donde él explica que, para la mentalidad puritana, Dios se guía en primer lugar por criterios morales y en segundo, por la importancia que tienen para la colectividad los bienes que se van a producir en ella. Por eso, cuando las éticas entran en conflicto directo con la eficiencia material, terminan volviéndose marginales o acaban siendo abandonadas. Entonces, la moralidad para él necesita funcionar en el mundo real. Entonces, de cierta forma, podríamos entender que, en ese sentido, él quería decir que la moral vencedora es aquella que se adapta a la eficiencia material. Si sigues el canal, debes haber visto el video en el que hablo de las 4 singularidades tecnológicas. Si no lo has visto, voy a dejar el enlace en la descripción del video y te recomiendo que lo veas después. Porque algo que está directamente relacionado con el concepto de las singularidades tecnológicas son las nuevas percepciones de la realidad que cada una de ellas trae. Fíjate que las singularidades tecnológicas son tecnologías clave o cuellos de botella, depende de tu punto de vista, que lo cambian todo, y digo literalmente todo. Por eso, son raras y solo hemos visto 4 hasta hoy, desde el inicio de la humanidad. Una de las cosas que causan es el cambio en cómo los seres humanos interpretan la realidad e interactúan con el universo. O sea, imagina que abrimos una caja de Pandora. Ya no podemos cerrarla, pero aunque lo intentemos, no sirve de nada, porque lo que salió de ella ya salió. Pero en vez de una sola caja de Pandora tenemos 4. Ahora lo que había en cada una ya salió. La forma en que vemos y entendemos todo a nuestro alrededor, la propia realidad en sí, también cambió con eso. Entonces, ahora, entendemos todo de manera más detallada y amplia. Eso cambia cómo interactuamos con la naturaleza, con el universo, con nosotros mismos y con los demás. Eso también involucra la moral. Hay 2 científicos que recomiendo que hablan más o menos en esa línea, que son el historiador Louis Mumford y Hans Jonas. Louis dice en Técnica y Civilización y en El mito de la máquina que toda tecnología crea un campo moral posible. Ciertas éticas son inviables sin determinadas tecnologías y ciertas tecnologías, inevitablemente, presionan la moralidad existente. Por eso, cuando la técnica avanza más rápido que la ética, surge lo que él llama la mega máquina, un sistema técnicamente eficiente, pero moralmente corrupto. En esos casos, esas máquinas tratan a los humanos como simples componentes. Él explica que la atención excesiva a la contabilidad y la estandarización, así como la idolatría de líderes militares elevados a un estatus divino, son características de esas mega máquinas. Como la naturaleza repetitiva de las pinturas egipcias que representaban a los faraones como dioses, así como la exhibición de retratos ampliados de líderes comunistas como Mao, Zedong y Stalin. Parecido con Hans Jonas, quien afirma que el poder tecnológico moderno crea acciones cuyas consecuencias morales no existían antes, y por eso existe una nueva ética. La moralidad antigua, si se aplica a la nueva tecnología, genera irresponsabilidad. La nueva tecnología, sin una nueva ética, genera catástrofe. Entonces, la ética necesita, entre comillas, igualar el alcance del poder técnico. Y lo que quiero decir con todo esto es que el mundo no parece peor porque estemos retrocediendo moralmente, como dicen muchos tradicionalistas o nostálgicos de una época que nunca existió, que romantizan el pasado. Pero que el mundo parece peor porque nos volvimos moralmente incapaces de tolerar cosas que antes eran normales. Frecuentemente, algún tradicionalista dice: abandona la modernidad y abraza la tradición. Sin embargo, eso no será posible en la gran mayoría de los casos. Las nuevas tecnologías traerán puntos sin retorno y por eso no se puede volver atrás. Lo que se puede hacer es intentar guiar lo nuevo basándose en el pasado.
Mira que durante casi toda la historia humana, la violencia doméstica era algo normal, la esclavitud era normal, el trabajo infantil era normal, las agresiones sexuales como recompensa en la guerra también eran algo normal. La muerte en masa también era vista como algo normal y, dependiendo del contexto, incluso como algo éticamente justificable. Lo que cambió no fue la existencia del mal en sí, fue el umbral de intolerancia moral que tenemos hoy en día. Hoy, un caso aislado se convierte en un escándalo global precisamente porque es un caso aislado, y a medida que crece, genera más indignación social. Por supuesto, tenemos que evitar la trampa de juzgar el pasado con los ojos moralistas de hoy. Al final de cuentas, la interpretación de la realidad era otra, precisamente porque el conocimiento del entorno era más limitado y principalmente los medios tecnológicos y los conocimientos imponían ciertos límites a la moralidad de la época. Ninguna sociedad en progreso moral se siente cómoda. La comodidad moral es señal de estancamiento y no de avance. Fíjate que durante siglos, la información sobre lo que sucedía estaba limitada a unas pocas personas que podían leer y escribir. Hoy en día, el promedio mundial de personas que saben leer y escribir después de los 15 años de edad es del 87%, pero hace apenas 70 años, en los años 50, era del 50 al 56%. Y antes de 1900 apenas alrededor del 10% de la población mundial sabía leer. Entonces la lectura y la difusión de la información eran herramientas centralizadas en manos de una minoría muy pequeña. Sin embargo, en el siglo XX, con el auge de la radio y la televisión, eso se amplió. Pero aún así, la difusión de la información estaba limitada a unos pocos dueños de emisoras que, dicho sea de paso, estaban ligados al gobierno, así que controlaban lo que era conveniente divulgar. Pero a partir de los años 2000 el Internet en 25 años hizo que la información fuera casi como una blockchain, quitando el control y el monopolio de la información de las grandes emisoras que estaban atadas a los gobiernos. Y, aunque los dueños de las Big Tech intenten controlar las publicaciones de lo que se divulga, como lo han estado haciendo, se nota que incluso han perdido la capacidad de hacerlo. Porque el hecho es que esta pulverización de las fuentes de información es otro punto sin retorno, que ni siquiera ellos pueden controlar. Como mucho, logran diluirlo por algún tiempo. Claro que todavía hay manipulación de la información, de hecho, hoy existe en una escala incluso mayor que en el pasado, pero no es como antes, precisamente porque ahora hay muchas más fuentes de esa información. Entonces, ahora tenemos mucha más guerra de información que en cualquier otro periodo. Y eso impacta la moralidad de las sociedades en todo el mundo. La tecnología amplió la información, expuso abusos, dio voz a más personas, conectó realidades antes invisibles. El resultado fue más choques morales en menos tiempo, sensación de colapso ético y percepción de exceso de conflictos. Pero eso no es decadencia. Es agotamiento, es cansancio, es compresión temporal del progreso moral. Y algo importante que tienes que entender es que una sociedad solo puede discutir moralidades cuando ya resolvió al menos lo básico para la supervivencia. Aunque hoy en día todavía haya pobreza en el mundo, no se compara en nada con lo que había hace 50 años y mucho menos con lo que había en los siglos anteriores. Entonces, hubo un aumento productivo de riqueza, que por supuesto no se distribuyó de forma igual en el mundo, ni siquiera dentro de las naciones, pero es innegable que eso sucedió. Así, sobraba tiempo para que la mayoría de las personas pudieran enfocarse en buscar lo que es o no es moral y ético. Porque ya no necesitan preocuparse las 24 horas del día, los 7 días de la semana por agua, comida y energía. Eso, por supuesto, puede generar un efecto negativo, de crear un exceso de moralismo que vemos hoy en día también, donde las personas se vuelven excesivamente moralistas, aburridas, se ofenden por cualquier cosa, y todo se vuelve aburrido porque todo puede ser ofensivo. Pero también es una reacción radical que tiende a disminuir con el paso de las décadas. Mira que estamos llegando a niveles de productividad sin precedentes históricos, donde las personas tendrán que vigilar lo que van a producir, porque ese excedente productivo puede terminar siendo destructivo. Las llamadas deepfakes, que ponen el rostro de cualquier persona en cualquier escena, están en un nivel cada vez más perfecto, y pronto será imposible distinguir lo falso de la realidad. Entonces, ¿cómo juzgar a una persona en una situación erótica, depravada y humillante, si eso puede ser falso y cualquiera, incluso tú mismo, podría ser el objetivo mañana? O entonces, las tecnologías de impresión tridimensional donde cualquier persona podrá imprimir armas en casa. Es un punto sin retorno, no sirve de nada regularlo.
No sirven de nada los gritos de los parlamentarios, las órdenes de jueces y fiscales, o las placas de los policías para impedir que eso suceda, porque de nuevo, la sociedad ya está funcionando de una manera casi similar a la de las blockchains. Los intentos de regular esto tendrán una vida útil corta, de pocos años. Las autoridades que intenten imponerse sobre esto estarán luchando contra una fuerza de la naturaleza y eventualmente serán humilladas por esa fuerza superior y verán que su poder no significa nada. Porque ese conocimiento, asociado a esa tecnología, se va a dispersar entre muchísimas personas repartidas por todo el mundo, así que estarán fuera del control de esas autoridades. No tengas dudas de que esa capacidad de los gobiernos para lidiar con esto, incluso si ellos fuerzan regulaciones, va a fracasar. Llevará a un periodo caótico que obligará a la población a autorregularse moralmente, porque estará más consciente de las consecuencias de sus actos, y no porque algo necesariamente sea ilegal. No estoy diciendo que será un mundo perfecto, pero que el conflicto actual es el precio del avance y tiende eventualmente a estabilizarse. Y hasta que llegue esa estabilización voluntaria, no te engañes, va a haber mucha sangre y sufrimiento. Estamos siendo empujados hacia una era donde la ética ya no será impuesta por el miedo al castigo estatal, sino por la necesidad de convivencia. Si cualquiera puede causar daños inmensos, la confianza y la reputación se van a convertir en las monedas más valiosas, aún más de lo que son hoy. Por supuesto que hay espacio para el optimismo, no porque la tecnología sea algo bueno, sino porque la humanidad ha demostrado ser adaptable. Y llegamos a este nivel de poder tecnológico cargando con milenios de filosofía, religión y moral. Tal vez el caos inicial sea solo un dolor de crecimiento necesario para que dejemos de ser tutelados por el Estado y pasemos a ser moralmente más consistentes. Lo que quiero decir es que de todos los momentos históricos en que esta tecnología tan disruptiva podría haber llegado, al menos llegó ahora. En el menos peor de los momentos, donde tenemos alguna oportunidad de al menos autoequilibrarnos. Y bueno, gente, ante tantas noticias malas de asesinatos, robos, secuestros, el crimen organizado y el narcotráfico no dejan de crecer, entiendo que realmente da la sensación de que estamos viendo una desmoralización de la sociedad. Pero de nuevo, es eso, ¿comparado con qué periodo? Es como si diéramos 2 pasos hacia adelante y de vez en cuando diéramos un paso hacia atrás, y en este momento dimos un paso hacia atrás. Pero, ¿te vas a acordar de esa película de Matrix, cuando sacan a Neo de en medio de las máquinas, lo ponen en la lava, él abre los ojos le arden y se queja? Morfeo se voltea hacia él y le dice, sí, te arden los ojos porque es la primera vez que los estás usando. ¿Por qué mis ojos? Porque nunca los habías usado. Eso es lo que está pasando. Por primera vez estás usando tus ojos y oídos. Y estás confundido, ves tanta información llegando hacia ti que te está cansando, te está indignando. Pero ese cansancio, esa fatiga es cognitiva, no moral. El hecho de que te indignes con esas autoridades corruptas que usan tu dinero tan difícil de ganar, te lo quitan a través de impuestos cada vez más abusivos. Y si no pagas, te meten a la cárcel, y ellos usan ese dinero justamente para proteger a los criminales. Esa indignación tuya, esa rabia, esa furia, es la señal de una moralidad mejor. No puedes estar de acuerdo con esas cosas injustas. Entonces, si estás indignado, sí, formas parte de una sociedad más moral. Y claro, la información sale más a la luz, aparece más, digamos, abiertamente que en el pasado, así que cansa, es una fase de transición que estamos viendo. Y tenemos que avanzar hacia una sociedad más moralizadora, porque ante las nuevas tecnologías disruptivas no hay alternativa. No es que yo sea optimista de que el mundo va a mejorar. Es que si la sociedad no se moraliza ante estas tecnologías que están llegando y que son más destructivas, la única opción, además de esa mejora, es la propia extinción de la especie humana. Entonces no es que yo crea o esté esperando que mejore. Es que no hay alternativa, o mejoramos en las próximas décadas, o esas nuevas tecnologías van a exterminar a la humanidad. Así de simple, es todo o nada. Entonces, gente, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Compartan este video con todos los que conozcan para ayudar al canal a seguir creciendo. Pero si les gusta mucho el canal Geopolítica Mundial, consideren hacerse miembros. Si te haces miembro, no solo aseguras que el canal siga existiendo, sino que también tendrás acceso a los videos anticipados y a las transmisiones en vivo exclusivas. Interacción directa conmigo y acceso a los grupos de Telegram, donde también participo con frecuencia. Y además, dependiendo de tu categoría, tu nombre aparecerá aquí al final, en agradecimiento, en la lista de créditos. ¿De acuerdo?
Entonces, gente, muchas gracias. Un abrazo. Y hasta el próximo video.